Buenos días, mi nombre es Elio Valduz y les vengo a exponer acerca de los tipos de soldaduras especiales. Primero tenemos la soldadura blanda. Su proceso es la preparación y limpieza de las piezas a unir. Después tenemos la preparación del soldador y por último la ejecución de la soldadura. Estando todas las piezas juntas, se aplica una capa de material fundente, se calienta mediante el soldador eléctrico y se acerca el material de aportación que al fundirse se cae sobre la zona de unión. Los parámetros de control que tenemos de este tipo de soldadura pueden ser la distancia entre los materiales que se van a unir, la temperatura de soldadura, el tiempo de calefacción, la composición de los metales. Se caracteriza por la utilización de un tipo de material bajo punto de fusión por debajo de los 400 grados. Materiales de aportes y bases de este tipo de soldadura pueden ser el estaño plomo, que es el metal de aportación más común, estaño antimonio de plomo. Se añade el antimonio porque mejora las propiedades las propiedades mecánicas del material de aportación. El estaño plata, que se utiliza para trabajos delicados. El estaño zinc, que se utiliza para soldar aluminio. Las características de esta soldadura son que en general se utiliza para la unión de piezas de un pequeño tamaño, piezas de diferentes materiales, donde sería muy difícil utilizar otro tipo de soldadura como por fusión. Soldadura oxiacetilénica. Los procesos son que el calor que se produce con la combustión del gas acetileno y el oxígeno se utiliza para fundir el metal base o el de aportación si se emplea. Debido a que posee una tremenda capacidad de inflamación, utilizado es el gas más utilizado es el acetileno. Los parámetros de control pueden ser la función básica del equipo que se necesita para soldar a oxiacetilénico es abastecer la aleación de gases combustibles y oxígeno. El equipo para este tipo de soldadura son las botellas de oxígeno y acetileno, los manoreductores o reguladores, la válvula de seguridad y el soplete o antorcha. Los materiales de aporte y base. Con esta técnica se puede soldar con material de aporte o sin. El profundo calor de la llama funde la superficie del metal base, generando la fusión. El metal de aporte es agregado para cubrir orificios o biseles. Las características. A través de esta técnica de soldadura, la llama puede llegar a alcanzar temperaturas muy elevadas. También el soldador controla la fuente de calor y la temperatura indistintamente del metal de aportación. Puede soldar metales ferrosos y no ferrosos. Soldadura con fundente. Su proceso es que se redúa el fundente sobre el área que se va a soldar, asegurándose de cubrir bien los cables. Limpia el exceso de fundente con los dedos o un tipo de pincel o brocha. El fundente para la soldadura solo se vuelve corrosivo una vez que se calienta y en su forma líquida. Los parámetros de control pueden ser los fundentes aglomerados, se hacen mezclando los constituyentes finalmente pulverizados con una solución acuosa de un aglomerante tal como silicato sódico, tal como la finalidad es producir partículas de unos pocos milímetros de diámetro formado por una masa. Después de la aglomeración, el fundente se seca a una temperatura hasta 800 grados. Los materiales de aporte o bases. Los fundentes para soldar el oro contienen bórax, ácido bórico y sílice. Para soldar aleaciones con cromo contienen fluoruro de potasio, ácido bórico, vidrio de bórax y carbonato sodio. Fundente líquido para la soldadura. Para la soldadura blanda a base de cloruro de zinc. Las características. El uso de estos es para fundir diferentes metales, entre ellos el latón, bronce y cobres. Muy utilizado en los sistemas de soldadura. El éxito de la soldadura depende gran parte del fundente. Ahora viene la soldadura mix-max. Este método de soldadura por arco eléctrico emplea gas inerte comprimido para crear
la atmósfera de protección sobre el baño de fusión aislando del aire atmosférico. Sus parámetros de control son la polaridad, lo más normal en que las máquinas de hoy en día se trabaje con polaridad, tensión del arco, velocidad de hilo, naturaleza del gas. El tipo de gas utilizando para soldadores influye sobre la transferencia del material, penetración, la forma del cordón y proyecciones. Las materiales de aporte y base para la soldadura MAC se utilizan gases activos como dióxido de carbono puro o gases. Estos son muy reactivos. El proceso de soldadura MAC se utiliza para materiales no aliados de baja y alta presión. Al cambio, la soldadura MIG se utiliza para gases inertes como el argón y el helio o gases mixtos. Características: se puede soldar en todas las posiciones, buena apariencia o acabado en la soldadura, poca formación de gases contaminantes y tóxicos, soldaduras de espesores desde 0.7 a 6 milímetros sin preparación de bordes, procesos semiautomáticos o automáticos, alta productividad o alta tasa de metal adicionado. La soldadura TIC, la soldadura de arco con un electrodo infusible, protección de gas inerte, se denomina comúnmente TIC. Es un proceso autógeno en el que el calor se produce por un arco que choca entre la pieza de trabajo y un electrodo infusible. Parámetro de control. La soldadura TIC se trabaja con corriente continua y alterna. En corriente continua y polaridad directa, las intensidades de corriente son del orden de 50 a 500 amperios. Con esta polarización se consigue mayor penetración y un aumento. En cambio, con polarización inversa, el baño de fusión es mayor, pero hay menor penetración. Las intensidades oscilan entre 5 y 60 amperios. Materiales de aporte y base. La soldadura TIG es adecuada para todo tipo de acero de carbono, acero de baja aleación, aleaciones inoxidables, aleaciones de níquel, aluminio y sus aleaciones. Las características: el proceso TIG se usa ampliamente para crear solo juntas de alta calidad cuando se trabaja con materiales sensibles que no pueden tolerar altas temperaturas, y son necesarias estas soldaduras. Soldadura por arco manual con electrodos revestidos. Este proceso se basa en la diferencia de potencial que se establece entre el electrodo sujeto a la pieza y la pieza a soldar. Parámetros de control. La corriente alterna posibilita el uso de electrodos de mayor diámetro, con lo que el rendimiento a mayor escala también aumenta. La sencillez hace de este procedimiento práctico. Todo lo que necesita un soldador para trabajar es una fuente de alimentación, cable, un portaelectrodos y electrodos. Sus materiales de aporte y base. El electrodo cubierto proporciona el metal de aporte y el mecanismo para proteger a este material y al metal de soldadura contra una oxidación perjudicial. Los metales de bajo punto de fusión como el plomo, el estaño y zinc y sus aleaciones no sueldan con esmalte porque el intenso calor del arco es demasiado para ellos. La característica más importante de esta soldadura con electrodo revestido es que el arco eléctrico se produce entre la pieza y un electrodo metálico recubierto. El proceso tampoco es apropiado para metales reactivos como el titanio, circonio, tántalo y colombio, porque la protección es insuficiente para evitar que la soldadura contamine con oxígeno. Muchas gracias.